Oremos. Señor Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esa gran esperanza que nosotros tenemos, que un día vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a la gloria celestial, donde está Cristo nuestro Salvador. Señor, esa es la promesa que tú has dado a tus hijos, a aquellos que han creído en ti, de que un día vamos a vivir en el cielo. Y esto no es una historia, no es una fábula, no es un pensamiento, es una realidad. Y lo creemos y sabemos que desde ahora las personas que mueren en Cristo van a ir directamente a tu presencia. Y un día nosotros también nos uniremos con ellos ahí en la gloria celestial. Mientras tanto, ayúdanos aquí al vivir en este mundo a poner nuestra mirada en Cristo, a poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y enséñanos a distinguir, enséñanos a desenmascarar la sutileza que el diablo pone sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hemos visto cómo hay personas que vienen con huecas enseñanzas, sutilezas, y nos quieren hacer creer que las doctrinas del hombre, o enseñan sus doctrinas de hombres como doctrinas de Dios, y lo imponen sobre la iglesia, lo imponen sobre los creyentes para que ellos vivan su vida de acuerdo a esos principios y ceremonias humanas. Entonces Pablo hoy día va a estar viendo estas cosas, pero hemos terminado la semana pasada viendo de que teníamos un acta que nos condenaba por todos nuestros pecados, y nadie era capaz humanamente de poder anular ese acta. Por más buenas obras que hagamos, por más religiosos que seamos, por más que tratemos de tener una buena mente moralmente, nada de eso era capaz de anular el acta de condenación que hay en contra de nosotros, o que había en contra de nosotros. Fue Cristo cuando Él murió en la cruz. Él tomó ese acta, lo que decía, yo era pecador y condenado para siempre por mi pecado. Allí en la cruz, Él crucificó consigo ese acta. Derramó su sangre para quitar mi pecado y resucitó de la muerte para darme perdón y vida eterna. Y desde el momento que he creído en Él, tengo la seguridad del perdón de pecados y tengo la seguridad de que yo voy a ir al cielo. Pablo empieza en el versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, en ese entonces hemos visto también que había otros grupos al par que el apóstol Pablo, donde él iba a predicar. Estos grupos entraban y empezaban a enseñar a las personas a que tenían que guardar los ritos de la ley, las ceremonias, tenían que participar en el formalismo. Y empezaban a enseñar personas que tenían que guardar días de fiestas o luna nueva, días de reposo, qué es lo que debían comer, qué es lo que no debían comer, qué es lo que tenían que beber, qué es lo que no tenían que beber. Y imponían estas cosas como parte de su vida espiritual. Y ellos llegaron a tal forma a ser tan imponente que estos nuevos creyentes empezaron a ir en contra del apóstol Pablo. Le era necesario al apóstol Pablo regresar a Jerusalén y hablar de estas cosas con los apóstoles allí. Los apóstoles tampoco no sabían cuál era el mandato de Dios para el pueblo gentil. Y ellos venían a los gentiles e imponían las leyes judías. Entonces, juntamente con los apóstoles ahí en Jerusalén, después de haber orado, el Espíritu Santo les dio lo que era para los gentiles. Y quiero que vayamos al libro de Hechos,
para que podamos recordar y tener en mente de por qué Pablo está hablando de esta forma a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque estaban imponiendo el costumbrismo o el formalismo judía sobre los gentiles. Vamos a Hechos capítulo 15, el versículo 28. Después de haber tenido un concilio en Jerusalén, después de haber tenido una reunión, ellos llegaron a esta conclusión para los gentiles. Dice, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces los apóstoles han gastado tiempo para buscar de Dios, y Dios a través del Espíritu Santo ha hablado para poner reglas para el funcionamiento de las iglesias gentiles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles judíos, no imponeros ¿qué? Ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces no iban a imponer más cargas. Acuérdense, los judíos tenían muchas leyes que tenían que guardar. Leyes de salud, leyes de comida, leyes de bebidas. Todas estas cosas Dios les ha dado como una nación. Pero para los gentiles, versículo 29, que os abstengáis, ¿de qué? De lo sacrificado ¿a quiénes? A los ídolos, a ídolos. Que os abstengáis ¿de qué? De sangre. Que os abstengáis ¿de qué? De ahogado. Y que os abstengáis de fornicación. ¿Cuántas cosas dieron? ¿Cuántas reglas? 4. A ver, repitámoslo. De lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien, o en otras palabras, chao, nada más. 4 cosas. Primero, de lo sacrificado a los ídolos. Hay personas, en ese entonces ellos tomaban su buen becerro, el mejor toro, y lo ofrecían a los ídolos como una comida, y preparaban una comida que ha sido sacrificado o dedicado a los ídolos. Pablo le dice a los gentiles, una vez que has convertido, ya no deben participar de estas cosas, ¿no? Hoy en día acá en Perú hay estas cosas, sí, ¿no? Las famosas fiestas patronales, ¿no? Donde uno va y están danzando alrededor de un ídolo y uno tiene que participar, y te dice ya, como tú eres paisano tal, este año te ha tocado para poner para la carne, poner el toro, poner la cerveza, poner la bebida y cosas así. Una vez que nos hemos convertido al Señor, Dios nos dice, absténganse de esas cosas. ¿Ya? Entonces la regla está puesta clara para los gentiles. Tú y yo, que no somos judíos, hay 4 reglas que Dios nos ha pedido para que nos abstengamos. Y la palabra abstener es de no tener ninguna participación en esas cosas. Sacrificado a los ídolos. El segundo, ¿de qué? De sangre, ¿no? Entonces, bueno, quizás nosotros no tenemos tanto problema con sangre, ¿no? Sí hay problemas acá en Perú, ¿no? Algunas personas me cuentan que les gusta ir al, ¿cómo se llama? Al camal, ¿no? Y especialmente de los toros negros. No sé por qué siempre escogen el color negro para decir que son buenos. Cuando uno está mal le dice, dale sopa de gallina negra, cosas así. ¡Qué barbaridad! ¿No? Acá en Perú se agarraron con los negros. Menos mal que yo soy un simulacro nomás, ¿no? Si no me hubieran agarrado ya, ¿no? Entonces de sangre, iban y tomaban la sangre del toro, ¿no? Lo mataban, ponían su vaso y tomaban. Dice que esa es para buena medicina, que les da fuerza, y toda una lista de excusas que ponen para esas cosas, ¿no? Después hay una comida que se llama
con sangre, ¿no? Encebolladitos. No sé si acá en Lima lo comen, pero ahí en la sierra me dijeron, hermano, qué rico cuando esto lo pones sobre el fuego, pero qué pena que no podemos comer. Lo decían con tanta pena los hermanos, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con sangre no debemos comer, ¿no? Y no está Daniel, ¿no? Entonces los argentinos les gusta comer su morcilla, acá también, ¿no? Van y comen asado, su morcilla. La morcilla está hecha de sangre. ¿Qué me dice la Biblia? Absteneos, ¿no? Simplemente abstente de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado. No tratemos de buscar, pero ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? Es una regla para los gentiles desde que nos hemos convertido. El Espíritu Santo le pareció bien poner eso, entonces el Espíritu Santo es Dios y viene de Dios, abstengamos. No cuestionemos, sino simplemente abstengamos. De ahogado, ¿ya? De ahogado. No era que agarraban un animal y lo ahogaban, no se puede comer, no. Es cuando había una animal preñada, entonces estaba ese bebito, se ahogaba en la leche de su mamá, entonces la Biblia dice, no debemos comerlos, ¿no? Entonces, ya veo las caras, estoy tocando el estómago de muchas personas, pero es así, tenemos que decir esas cosas. Y número 4, ¿de qué? De fornicación, ¿no? De toda clase de impureza moral tenemos que abstenernos y no tener ninguna clase de participación. Entonces, estas 4 reglas han sido impuestas y eso fue lo que Pablo llevó. Pero este grupo de los judaizantes venía y decía, no, tenían que circuncidarse, tenían que guardar días de reposo, tienen que guardar las lunas nuevas, tienen que guardar las fiestas, tienen que hacer esto. Y Pablo dice, ya no más. Entonces, estas cosas son formalismo. Y estas cosas entraban en un misticismo que ellos que practicaban estas cosas creían que eran más espirituales. Y hacían sentir a los creyentes que no eran tan fuertes espiritualmente. ¿Por qué? Porque no participaban de estas actividades que ellos sí participaban. Y empezaron a enseñar estas cosas como doctrina sobre la iglesia. Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Se han olvidado de la persona principal. ¿Para quién tengo que consagrar mi cuerpo? Para Cristo. No para el misticismo, no para indicar a las personas, no, yo sí soy espiritual, yo sí vivo en una nube que no, el pecado no me va a tocar. No, yo vivo ahora mi vida ¿para quién? Para Cristo. ¿Mi cuerpo es de quién? De Cristo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto tengo que abstenerme de todo lo que Dios me ha pedido, me ha mandado para que me abstenga de estas cosas. Nadie os prive, observen el versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Justamente la palabra que yo utilicé antes, el misticismo, ¿no? Hoy en día hay muchos predicadores que se levantan y dicen que un ángel les apareció, que les habló, y hay un culto que rinden fuerte a los ángeles. Que el ángel tal le apareció, ¿no? Y hay grupos que se levantan, uno se levantó y dice, un ángel Moroni vino y me habló y me dijo que tengo que tener muchas esposas. Y siempre los ángeles dan mensajes en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos los mensajes que dan los ángeles, entonces inmediatamente tenemos que saber de que esto no proviene de Dios. Pero hoy en día en el grupo evangélico se están levantando personas que dicen que Dios les apareció, que han visto a Cristo, que tal ángel les habló y les ha dado el apostolado, ¿no? Y están predicando, están enseñando, tienen iglesias y están confundiendo y engañando a muchas personas. Observemos un poquito. Dice, nadie os prive de vuestro premio, de vuestra recompensa, en otra palabra, afectando humildad
y culto a los ángeles. Vienen de una forma humilde y quieren hablar de una forma tan bonito, entremetiéndose ¿en qué? En lo que no ha visto. Entonces, si no lo he visto, ¿qué es entonces? Invento mío. Yo invento, ¿no? Cada uno de nosotros podemos inventar una mentira, enseñar una mentira, creer una mentira y parar sobre una mentira. Por eso Pablo dice, estaban ¿qué? Vanamente hinchado o orgulloso por su propia ¿qué? Mente carnal. Esa mente les va a hacer tener un orgullo espiritual, un rechazo frontal hacia las personas que sí paramos por la verdad y que declaramos la mentira de ellos. Ellos nos van a odiar, nos van a rechazar. Entonces, este grupo de los judaizantes rechazaba el liderazgo del apóstol Pablo, le odiaban. Y ellos mentían, engañaban a las personas. Dice, estaban hinchados en su propia mente, ¿qué? Carnal, no en la mente espiritual. Se han olvidado que el cuerpo es de Cristo y se han hecho a un lado ¿a quién? Han echado a un lado ¿a quién? A Cristo. No estaban en ser, hablan de Dios, hablan de Cristo. Y decimos a veces, uy, pero predican el Evangelio, saben la fórmula, todo, pero su fin es de engañar. Pablo dice en versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este grupo, estas personas deshonran a Cristo y empiezan a permitir que las personas pueden hacer de todo y empiezan a enseñar a personas a pecar abiertamente contra Dios. Últimamente hemos escuchado algunas noticias tristes de líderes cristianos que están guiando a la adolescencia a pecar contra Dios. Y esto sí da tristeza. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Nuestra meta es de que Cristo nos ha liberado, nos ha libertado de las cadenas del pecado. Pablo dice en Gálatas, no para que volvamos otra vez a la esclavitud, sino para que vivamos en la libertad que Dios da. Y Dios nos da suficiente libertad. Y decimos, ucha, pero si no puedo comer esto, pastor dice que ahora ya no puedo comer mi chorizo, mi otro. Y ahora sí la vida cristiana va a ser bien aburrida, ¿no? No, la vida, el reino de Dios, dice Pablo, no consiste en comida ni en bebida, ¿no? Sino en lechuga, en papas, no. Sino en de hacer la voluntad de Dios. Cuando uno se entrega a Dios, cuando uno vive con una mente limpia, sin culpa, vive una vida feliz, plena, abundante en Cristo. Entonces, nada nos tiene que agarrar como presa. Ni lo que comemos, ni lo que bebemos, ni lo que hacemos, ni a dónde vamos, ni lo que las personas que nos están liderando no nos deberían tener como presas y enseñar su doctrina, lo que las personas queremos que las personas hagan. Tenemos que mantenernos a la palabra de Dios, haciéndonos ¿de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, no el pastor Juan, ¿no? No los líderes, no los ancianos. Cristo es la cabeza. Y a Cristo nosotros tenemos que rendir cuenta. Si yo enseño mal, yo tengo que rendir cuenta a Cristo. Y yo voy a ser juzgado por Él. Y mi juicio va a ser bien fuerte. Por eso siempre queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que nosotros pensamos. Es importante que seamos líderes, que enseñemos la palabra de Dios y quedemos en lo que dice la Biblia.
No empecemos a enseñar conceptos humanos, ¿no? Pablo va hablando acá como, ¿cuáles? No manejes, ni gustes, ni aún toques, dice, mandamientos y doctrinas de hombres. Tenemos que enseñar los mandamientos, la doctrina de Dios, de Cristo, de su palabra. Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó el Espíritu Santo. El pastor, los líderes y todos los que enseñan aquí en la iglesia tienen que ser personas dependientes del Espíritu de Dios. No podemos simplemente venir y enseñar lo que yo pienso, porque no estamos para eso. Porque así se empieza la desviación. Así se empieza a enseñar doctrinas y mandamientos de hombres. Cuando yo empiezo poco a poco a enseñar, la Biblia dice así, pero yo pienso así. No, yo tengo que poner mi pensamiento a estar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y si yo no puedo, entonces no debo enseñar lo que yo creo, porque lo que yo creo está manchado por el pecado. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. El Espíritu Santo nos va a ungir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esa es la tarea que Dios le ha dejado, de enseñarnos y de guiarnos a toda la verdad para enseñar su palabra al pueblo de Dios, no lo que nosotros pensamos. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. El cuerpo es la iglesia, Cristo es el dueño. Y nosotros tenemos que enseñar su palabra a todas las personas. ¿Quién es el que da el crecimiento? Según el versículo 19. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, con eso queremos también enseñar de que muchas veces decimos, bueno, lo que pasa es que el pastor me enseñó mal. No, Dios es el que da crecimiento. Es tu responsabilidad de leer la Biblia. Y cada vez que tú lees la Biblia, Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar cosas que tú tienes que quitar de tu carácter. Dios te va a mostrar cosas que tienes que cambiar. Ese formalismo, a veces nosotros nos hemos sido criados bajo cierto formalismo. Y a veces queremos traer nuestro formalismo a la iglesia. Y si la iglesia hace algo que va en contra de mi formalismo, somos místicos, diciendo, no me gusta tal iglesia. ¿Por qué? Porque hacen cosas raras, ¿no? ¿Y qué son las cosas raras? No, es que allí aplauden, ¿no? Como un misionero me dijo, no, acá las chicas bailan. ¿Acá bailamos? Sí, dijo, me quedé horrorizado porque las mujeres bailan en la roca. Allá, ¿y qué es lo que usted llama baile? Es que cuando canta su pie hace así. Uy, me quedé, mis ojos se han puesto, ahí sí se han puesto negro, ¿no? Yo quería mandarlo al cielo, al misionero, ¿no? O si uno dirige y su mano hace así, no, el director está bailando, tiene que ser así, como una brocha, ¿no? Entonces esos formalismos queremos traer en la iglesia y decir, si hacemos así, entonces ahí sí es espiritual, pero si hacemos así, o la muñeca hace así, no, ese es mundano, ¿no? Se ríen, ¿no? Porque saben que es así. No estoy exagerando en nada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en la forma. Quedémonos en la doctrina sana, ¿no? Ahora nosotros no vamos a enseñar que hay que saltar, hay que zapatear, hay que tirarnos al piso y empezar a reír en el espíritu, o meternos cachetadas, ¡pam! Y nos damos vuelta como trompo. No, esas cosas no hacemos, ¿no? Porque no enseña la palabra de Dios. En ningún lugar hemos visto que Dios tocó a alguien y esa persona cayó y empezó a dar vuelta como trompo o empezó a reír. Nada.
En las enseñanzas de Cristo, cuando Cristo sacó demonios, las personas quedaron como cuerdos, normales, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos quitaron la camisa, empezaron a zapatear. No, la gente pensaba que eran borrachos, ¿no? ¿Por qué? Por la forma que hablaban, que proclamaban con mucha sabiduría la palabra de Dios. Esas son las cosas que nosotros enseñamos. Que quedemos en Cristo, haciéndonos de Cristo, no de nuestro formalismo, no de nuestra forma de querer enseñar las cosas, ¿no? Por eso Pablo usó cosas simples como no manejes, no gustes, o de comer, o no de tocar. Nosotros no vamos a enseñar nunca acá de que es bueno si vayan todos al cine, vamos todos como iglesia, no. Haciéndonos de la cabeza que es Cristo. Yo no vi que Cristo llevó a sus discípulos a lugares dudosos que pueden dar ocasión para que la gente empiece a hablar mal. Como cristianos tenemos que saber qué es lo que agrada, qué es lo que va a causar habladuría. Y si yo veo que algo va a causar habladuría, me abstengo, ¿no? Yo no digo que el lugar es un pecado y no hay que hacerlo. No, tengo que tener un concepto claro y alto de Dios. Y por eso yo me abstengo de muchas cosas para no causar dolor al cuerpo de Cristo, para no causar una deshonra al nombre de Cristo. ¿Y cuántas veces el diablo ha ganado terreno en nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado a abrirnos a cosas y vamos trayendo el mundo, vamos trayendo la mundanalidad dentro de la iglesia. Entonces queremos engañarnos a nosotros mismos que esas son las cosas buenas espirituales y no lo son. Entonces, cada cosa que yo tengo que hacer, yo tengo que poner mi mente a la mente de Cristo y preguntar, ¿Cristo estaría de acuerdo con eso? Hay un principio de la palabra de Dios que yo puedo basar mi pensamiento, mi enseñanza en ello. Y si no lo hay, deséchalo. Porque puede ser muy bueno que estoy empezando a enseñar mi concepto, mi doctrina, mis mandamientos. Y voy a deshonrar el nombre de Cristo. Y yo me pongo como la cabeza, yo soy el jefe de la iglesia, entonces yo tengo autoridad y voy a abusar de mi autoridad como pastor para dictar lo que tienen que hacer. Tienen que caminar de cierta forma, no tienen que caminar de así ni así. Yo quiero que hagan esto, yo quiero que toquen solamente las cosas de acá. Y no es así. Si nosotros ponemos mesas en la iglesia, hoy este lugar es santo, ¿cómo es posible que el pastor permita que haya mesas en la iglesia? No, herejía, ¿no? Una vez alguien salió corriendo de la iglesia porque tocamos saxofón, ¿no? Pero salió corriendo, como que fuese el diablo que empezó a tocar, ¿no? Los instrumentos son instrumentos, las personas que lo tocan tienen que ser consagradas, ¿no? Algunas personas dicen, no, en la iglesia no hay que tocar batería. No, eso es del diablo, ¿no? Porque eso lo usan en el mundo. El piano también, ¿o no? La guitarra también. Los que iban al concierto de rock, ¿dónde está mi amigo Alan? Alan, ¿tocaban piano en el concierto de rock? ¿Teclado? A veces, ¿no? ¿Guitarras? ¿No? Entonces todos los instrumentos, depende de la persona que lo toca. Si la persona que lo toca tiene una mente hinchada, orgulloso, entonces está mal. Si mi corazón está consagrado a Cristo, entonces voy a usar el instrumento para la gloria de Dios. Pablo lo pone así: todo lo que vosotros hacéis, sea de palabra o de hecho, sea que estamos comiendo o haciendo cualquier cosa, haced todo como para la gloria de Dios. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario o en sabiduría mundana, o en humildad
y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más reglas que me pongo, no me van a evitar de pecar. Mis deseos carnales, el único que puede controlar mis apetitos carnales, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice, mientras más andad en el Espíritu y no van a satisfacer, ¿qué? Los deseos de la carne. Yo necesito de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscad. ¿Cómo termina la palabra? AD, ¿no es cierto? Cuando decimos AD, ED, ID, ¿qué estamos diciendo? Presente continuo, imperativo, un mandato. No tengo que simplemente, cuando me acuerdo de Cristo, entonces voy a buscar a Cristo arriba. Cuando lo necesito, cuando estoy en peligro, cuando estoy en amenaza, cuando estoy en problemas. Muchas personas buscan a Dios ahí, ¿no? Cuando están en problemas, ¡ay Dios, necesito de ti! Y a veces como creyentes tendemos a vivir nuestras vidas independientes de Cristo. Por eso el verbo. Si pues habéis que resucitado con Cristo. Una persona resucitado con Cristo es una persona que ha puesto su fe en Cristo. Es una persona que ha experimentado el perdón de Dios. El perdón que Cristo otorga y da a las personas que creen en Él. Es una persona que llegó a la cruz de Cristo y entendió lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Y esa es la persona que dice, yo creo en el sacrificio de Cristo. Y yo creo en Él como mi Salvador. Y ha pedido a Cristo para que perdone sus pecados. Es una persona que entendió que sus pecados, su acta, ha sido clavado con Cristo en la cruz del Calvario y anulado. Y que ya el pecado ya no tiene autoridad ni señorío más sobre su vida. Y por lo tanto está muerto al pecado, pero resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, si nosotros entendemos que Cristo nos ha resucitado con Él a los lugares celestiales. Dice que Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y allí nos tiene ya, Dios ya nos ve como personas exaltadas en Cristo. Buscad continuamente, diariamente, las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde? Sentado. ¿Cómo está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Cristo sigue siendo Dios, sentado en su trono, gobernando con autoridad. Tenemos un Cristo exaltado. No es un Cristo muerto. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Y hoy día en la mañana vamos a recordar a través de estos símbolos. Cristo murió. Cristo derramó su sangre. Cristo pagó por mis pecados. Pero Cristo, ¿qué? Resucitó y fue, ¿qué? Exaltado. Si Cristo no fuese Dios, si Cristo hubiese apoderado de ese nombre, de esa posición de Dios, ¿dónde estaría Cristo hoy? Muerto, condenado como nosotros. Estarían en la misma posición que Lucifer hoy día, que es el diablo y Satanás. Pero Cristo es Dios. Y el hecho de que Dios declara que Cristo es Dios porque lo ha exaltado y se sentó a la diestra de Dios. Esa frase, hermanos, es una frase que nos habla de que Cristo es Dios. Ningún ángel puede sentarse a la diestra de Dios. Ningún ángel puede sentarse en el trono de Dios. El ángel Lucifer, ¿qué hizo? Yo quiero sentarme ahí. Yo quiero ser el Altísimo. Y fue expulsado. Entonces que nos enseñen, que nos vengan a decir que Cristo no es Dios, o Cristo puede ser algo, o tenía algo de Dios, y se sentó.
a la diestra de Dios, entonces no cuadra con la enseñanza bíblica. El único que tiene autoridad de sentar en el trono es Dios. ¿Y dónde está Cristo? ¿Cómo? ¿Parado o sentado? Sentado a la diestra de Dios. Él es Dios. Entonces Cristo pagó, como Él dice, por nuestros pecados. Y Cristo resucitó y fue exaltado. Número 2, versículo 2. ¿Qué tenemos que hacer si hemos resucitado con Cristo? Poned. ¿Cómo termina? Ede. ¿Qué significa? Presente continuo. Algo sí o sí. ¿Qué tenemos que hacer? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces no significa que tengo que caminar así. ¿Qué hace? Estoy poniendo mi mira en las cosas de arriba. No. Tengo que vivir mi vida en el cielo, como Cristo, de pensar como Él, de hacer las cosas que Él haría, de leer su palabra, de buscar la sabiduría de Dios, ya no de vivir la vida a mi manera, como el mundo lo vive, sino ahora como Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida, me gusta esta frase, ¿está qué? Escondida con Cristo en Dios. Nada, y concuerda con Romanos capítulo 8, ¿no? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Y Jesucristo dijo, el Padre y yo, ¿qué? Uno, somos una misma esencia. Nada nos puede separar. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis ¿qué? Manifestados con Él en gloria. La esperanza del cristiano. Nosotros vamos a ser manifestados con Él. La primera esperanza, Cristo va a volver. No hay duda en cuanto a eso. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que Cristo va a volver. Y Pablo habla en Tesalonicenses que Él va a volver en las nubes y nos va a llevar con Él, nos va a arrancar. En cualquier momento, puede ser que vas a tomar tu rica sopa y tu cuchara cae. Qué pena, ya no probaste la sopa. Te vas, nos vamos. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos aquellos que hemos resucitado con Cristo, vamos a ir a vivir con Él para siempre y vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Dónde vamos a ir cuando Cristo nos lleva? A ver si leyeron bien el versículo. ¿Dónde vamos a ir? Dice en gloria. Vamos a ir a su presencia. Dios vive en gloria. El cielo es un lugar glorioso. Así que tenemos la seguridad que cuando Cristo venga a buscarnos, nos va a llevar a su gloria, donde está Él sentado a la diestra de Dios. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tú tienes esa esperanza ya? ¿Ya has resucitado con Cristo? ¿Ya reconociste tus pecados? ¿Ya reconociste delante de Dios que tú eres pecador y que hay un acta que te condena? El acta dice, Juan, tú eres pecador, tú eres condenado por causa de tu pecado, vas a morir. Y ese acta tú no puedes hacer nada para limpiar, ni para anular, ni siquiera perdonar un pecado. ¿Y sabes qué hizo Cristo con tu acta? Lo crucificó el día que Él murió allí en la cruz. Ese día Él derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y Cristo resucitó de la muerte para que tú y yo tengamos la oportunidad de recibir el perdón de pecados y la vida eterna cuando creemos en Él. ¿Has creído en Cristo como el Dios eterno? ¿Reconoces que Cristo es Dios? No solamente como enseñan uno que vino a nacer. Justo estamos en la época de Navidad. Recordamos el bebé, Cristo.
pero ya no quedó como bebé, es Dios, está sentado a la diestra de Dios. Y si eres hijo de Dios, estás viviendo tu vida mirando arriba, viviendo el cielo en tu vida, queriendo agradar a Cristo con tu vida, con tu forma de pensar, con las cosas que haces, o estás viviendo de acuerdo al sistema del mundo todavía. Entonces son preguntas para que podamos parar quietos y meditar. Si tengo a Cristo, si tengo la salvación, entonces pon tu mirada arriba donde está Cristo. Búscale a Cristo, dejó su palabra para que puedas encontrar el camino que tienes que seguir, para que puedas encontrar la vida que tienes que vivir. Y es una vida abundante. Cristo no ofrece una vida miserable. La vida de Cristo es abundante, llena de paz, llena de gozo. Y Él nos va a guiar aún en medio de las pruebas para poder llegar a la paz que solamente Cristo puede darnos. Vamos a terminar en oración.